Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Ricardo, por la oportunidad. Secretario, ¿cuáles las fortalezas del acuerdo recién anunciado por el presidente Peña Nieto para enfrentar la crisis, las consecuencias desatadas por el gasolinazo? Mira, yo creo que el acuerdo, Ricardo, está construido a partir de que como país, y no somos los únicos, estamos enfrentando retos inimaginables, tanto exteriores. El cambio en la administración de Estados Unidos está mandando mensajes de mucha instabilidad en el mundo, así como los temas internos sobre, pues por primera vez reconocer que subsidiar las gasolinas es realmente regresivo al favorecer a los que más tienen contra los que menos tienen. Y en ese sentido, ambos retos nos llevaron a tener un diálogo muy intenso con el sector productivo, tanto trabajadores como empresarios, para establecer un acuerdo de fortalecimiento de la economía y sobre todo de protección de la economía familiar. Y en ese contexto, apoyados en un diálogo que hemos construido desde el 1 de diciembre del 2012, nos reunimos la semana pasada con los empresarios, que es el tema que a mí me corresponde como secretario del Trabajo, con los sindicatos y los empleados, y construimos una serie de acciones con responsabilidades compartidas. Le llamamos acuerdo porque es un acuerdo para preservar las fortalezas de la economía mexicana. Este no es un pacto, este es un acuerdo para poder respaldarnos en las fortalezas de nuestra economía y hacer las acciones que nos corresponde a cada uno para proteger a la economía familiar. Claramente te doy ejemplos en el caso de la protección de la economía familiar. Claramente establece ahí el acuerdo, obviamente, de la clase empresarial, de coadyuvar para evitar que haya un impacto injustificado de precios a partir de algo que será un impacto mínimo, que es el incremento en costo de diésel en transporte, que cuando tú evalúas, por ejemplo, si se va a repercutir hasta el final en tortillas, por el diésel no debe haber un aumento más allá de un 0,5% en el kilogramo de tortilla, ni siquiera el 1% en el kilogramo de tortilla. Pero hay acciones específicas, por ejemplo, hay 3 millones de mexicanos mayores de 65 años que no han recuperado sus recursos en los fondos de pensiones y que hay ahí una cantidad de miles de millones de pesos que se tienen que difundir para que la gente los recupere. Ese es un compromiso que establece la Secretaría de Hacienda. Hay compromisos específicos dentro de estas acciones de parte del IMSS para aumentar los servicios de guardería sin costo a la gente. Creo que ahí sí hubo un tema de comunicación, porque el acuerdo va acompañado de un anexo que marca pasos, acciones específicas, que de hecho te diste cuenta, tuvimos una reunión en el Comité Nacional de Productividad justamente con motivo de la visita de José Ángel Gurría, que es el comité que le va a dar seguimiento puntual a los compromisos establecidos. Ahora, el que la Coparmex no haya firmado el acuerdo, ¿distancia o incluso confronta al gobierno con los patrones? Mira, recordaremos que el líder de las cúpulas empresariales es el Consejo Coordinador Empresarial, y ahí están todos conformados. Hay 11 organizaciones, está la CONCAMIN, de la Cámara de la Industria, está la CONCANACO del Comercio, está el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, están todos, están los banqueros, están las compañías de aseguradoras. Coparmex simultáneamente divide la representación entre los que están representados en sus sectores y luego en su carácter patronal. Muchos de los miembros de Coparmex son simultáneamente miembros de otras organizaciones del Consejo Coordinador Empresarial. O sea, sí es un acuerdo consensuado. Pues consensuado por quien debe de consensuarlo, que es los líderes de los trabajadores y el liderazgo que representa a todas las cúpulas empresariales. Repito, el líder de Coparmex decidió Gustavo de Hoyos no autorizarlo, pero muchos de los socios de Coparmex, también en su carácter sectorial, son representados o porque son industriales o porque son banqueros por los sectores en los cuales están adscritos. Ahora, ¿cómo se plantea, a partir de este acuerdo, cómo se plantea este 2017 en materia económica? El 2017, sin duda, no es un año que podamos considerar como cualquier otro tradicional. Iniciaba esta conversación contigo reconociendo que tenemos retos muy duros a nivel internacional. El primero y más importante es que la relación económica más importante de México, que es la comercial, arranca el año con una serie de comentarios a veces muy informales sobre la creación de empleos por alguna inversión como la de Ford en San Luis Potosí, y que
se da la impresión de que por presiones específicas hubo una decisión, hubo un cambio desde San Luis para llevarse parte de esa inversión a Michigan y otra parte a producir, a expandir la capacidad productiva en Hermosillo. Pero eso manda señales muy encontradas y manda temores sobre la recepción de inversión extranjera, al menos la que viene de Estados Unidos. Hoy, de los 127,000 millones de dólares que llevamos en este sexenio de inversión extranjera productiva, el 37% de esa inversión viene de Estados Unidos. La otra viene de Europa y viene de Asia. Casi 40,000 millones por ahí, 40 y tantos. Tiene razón, o sea, casi 40,000 millones vienen de Estados Unidos. Eso manda señales muy encontradas porque quien está a punto de tomar la presidencia de los Estados Unidos tiene una conceptualización pues muy anticuada de la economía. Cree que porque una empresa norteamericana viene aquí a producir parte de su producción, eso es en contra de los intereses de Estados Unidos. Probablemente alguna línea en algún pueblo pequeño sufre, pero solo para que tengas una relevancia, y eso es lo que tenemos que estar conscientes a la hora que iniciemos el diálogo con ellos. En un día, la economía norteamericana pierde 75,000 empleos. O sea, 75,000 norteamericanos en un día perdieron su empleo. Y la gente, ¿qué es una crisis? No, es cómo funciona el mercado de trabajo de un mercado que es tan grande. Pero de esos 75,000, unos reencontrarán mejores trabajos, otros quedarán en el desempleo. Imagínate lo que significa andar presionando plantas de 700 empleados frente a una economía que mueve diariamente 75,000 empleados. Entonces, las bases del repensar la relación de América del Norte, que es lo que está poniendo nerviosos a los mercados, pues tienen que ser sobre unas bases más realistas. Tan es así que yo te diría que muchos de esos empleos que estamos discutiendo en la industria automotriz debido a la robotización, a lo mejor en 10 años no van a existir. Lo que deberíamos de estar haciendo es cómo repensamos el reto de lo que estamos enfrentando en la robotización y la digitalización de la manufactura. Pero a ver, para llamar a las cosas por su nombre, el inevitable próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nos ha declarado la guerra, secretario. Para empezar, amenaza con el desmantelamiento. Es posible pensar en el desmantelamiento de la industria automotriz. Nada más entre Ford y General Motors y Chrysler tienen una docena de plantas importantes en territorio nacional. La industria automotriz ha sido un sector clave de la economía mexicana y es por eso que los mercados están reaccionando a esa incertidumbre. Sin duda yo te diría que el tema de fondo es que en estas conversaciones que vamos a iniciar con el nuevo gobierno, lo primero que tenemos que hacer, Ricardo, es que ¿les toca renegociar el TLC? Sin duda, pero una renegociación tiene que ser sobre bases muy claras. La primera, tú has negociado cosas en tu vida. Tú no te puedes sentar a negociar sin que tu contraparte valore en justicia los resultados del acuerdo que ya tenías. Porque si tu contraparte dice, no, es que lo que tenemos solo te ha beneficiado, pues partiste de un mal principio. Bueno, pues esto es lo que ha dicho el señor Trump, acaba de decirlo. Amo a México. Sí. Sin embargo, México ha abusado de nosotros y eso ya no lo voy a permitir. Lo que es mi responsabilidad de mostrarle a mis contrapartes es lo que ellos han ganado en esta negociación. Y en esta negociación te voy a dar ejemplos muy claros. Por ejemplo, en el caso de las manufacturas, cuando tú analizas el sector manufacturero norteamericano y lo divides en dos partes, aquellos procesos que se integran con procesos en México y los que no se integran, los que más han sufrido son los que no se integran, son los que han perdido frente a la competencia china. Aquellos donde se asocian con nosotros, los hacemos más competitivos y ayudamos a preservar empleos en la economía norteamericana. Y al fin del día, cuando tú analizas, el problema de Estados Unidos es que tiene un déficit con China de 365,000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Significa que comparado con el de México, nosotros tenemos solo el 20% del déficit que ellos tienen con China. Su verdadero problema de competitividad es frente a Asia. Y nosotros compramos más bienes y servicios de los norteamericanos de los que compra China. Somos un mejor cliente para los productos hechos en Estados Unidos. O sea, de nuevo, y resumiendo, mi primer reto contra mis contrapartes que van a estar nominados y que se irán a audiencias al Senado norteamericano esta semana, es decirles, a ver, partamos del principio que aquí hemos ganado todos y construyamos sobre el principio
de que sí tenemos que modernizar el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que fue lo que pretendimos hacer vía el famoso TPP, que ya lo descartó el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero a partir de que reconozcamos lo que tenemos y tratemos de modernizar lo que tenemos, entonces vayamos en un principio de construir valor, no de destruir valor. Se va a discutir con, Mi contraparte, digamos, que con cortesía, pero al mismo tiempo con fortaleza, con dignidad, la organización del Tratado de Libre Comercio. Tienes que hacerlo, Ricardo, porque es la única manera de poder preservar lo que este tipo de integraciones han hecho en el mundo. A propósito de China, México está explorando ya la diversificación de sus mercados a nivel internacional, con China, por ejemplo. Bueno, te diría que China es nuestro segundo socio comercial. Y de hecho tenemos también un tema importante con China. Nosotros tenemos un déficit comercial con China grandísimo, pues casi del mismo tamaño que el que lo tenemos con Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que les compramos más de lo que les vendemos. Claro, o sea, nosotros les compramos como 60,000 millones de dólares y apenas les vendemos 8,000 millones de dólares. Pero te voy a explicar, no creas que todo lo que les compramos son bienes finales, no creas que son zapatos baratos o camisas, no. Les compramos muchos insumos intermedios en industrias que no están muy integradas en nuestra región. Transistores, elementos electrónicos, cosas que complementan nuestras líneas de producción para volverlas a exportar. Lo que pasa es que hoy, Ricardo, el comercio internacional ya no es de bienes finales. Hoy el comercio internacional es de partes que se integran en procesos productivos. Y esa es la parte importante de cómo te vuelves competitivo frente a estos retos. Ahora ya en febrero se habla de un nuevo aumento en el precio de la gasolina, que llegaría no al 20, sino hasta el 30% de aumento respecto a lo que pagábamos en diciembre. ¿Un nuevo gasolinazo? No, Ricardo. Creo que la parte que es bien importante seguir remarcando del cambio de política en precios de gasolina es que para poderla alinear al nuevo modelo de competencia y de libre mercado fue necesario simplemente reflejar el precio internacional. O sea, retirar el subsidio gubernamental, inclusive con una modificación para que no sea el tema de recaudación de impuestos lo que se transmitiera, sino el incremento de precio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pase con el precio de gasolina hacia adelante va a depender de dos factores. Del factor del precio del petróleo a nivel internacional y del factor del precio del dólar. Si ambos elementos bajan, evidentemente tendría que haber un efecto de competencia que se empieza a construir en los mercados para que ese precio vaya hacia abajo. Si esos precios suben, evidentemente tendrán un impacto de revisión en lo que será el precio que determine eventualmente los mercados. ¿Algo más que quiera puntualizar, secretario, y que no haya yo preguntado, sobre todo para quienes estamos muy preocupados por este 2017 y que, si lo expresáramos en latín, diríamos que va a ser un annus horribilis o un año horrible, terrible? Yo simplemente me gustaría compartir contigo y con tu auditorio que sin duda no es la primera vez que los mexicanos enfrentamos un gran reto. Lo hemos enfrentado a través de nuestra historia y que siempre el factor fundamental para salir adelante es un factor de unidad, con liderazgos claros y responsables en todos los sectores y con lo que tenemos cada quien que hacer para contribuir a que esto para que salgamos adelante y buscar soluciones. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, gracias. Este espacio se queda abierto, ¿eh? Gracias. Espero que podamos seguir dialogando a lo largo del año. Y vamos a estar muy en contacto porque muchas cosas van a empezar a suceder a partir de que iniciemos el diálogo para mejorar, modernizar o renegociar el Acuerdo de Libre Comercio americano. Gracias, secretario, y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza, que también para los funcionarios públicos es factor, ¿no? Sin duda. Su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.